Bien, estimados cadetes de primero ancla y primer año, muy buenos días. Nos vamos a repetir hoy en la clase de Roma. Vamos a continuar, ¿cierto?, con lo que es la República Romana, ¿cierto? Y vamos a llegar a su fin, por lo menos en esta primera presentación. La clase pasada estuvimos desde ya entrando, ¿cierto?, a lo que fue a lo que ha sido, digamos, la historia clásica de Roma con algunas características, ¿cierto?, del periodo monárquico, y entramos también en una introducción, ¿cierto?, a la República Romana, lo que constituyó ciertamente la República y su ordenamiento político, ¿ya? Pues, que es lo primordial, ¿no? Pero vamos a ver cómo este ordenamiento político también presentó fallas, ¿cierto? Y finalmente llegó a un límite, llegó a un fin, ¿ya? Un fin bastante inesperado, ¿ya? Bastante inesperado. Eh, Van a ingresar, ¿cierto? Nos quedó una diapositiva por ver, ya que es el del PowerPoint llamado Historia de Roma y que tiene como título Derecho Romano, ya si pueden abrirlo sería espectacular. Porque justamente vamos a hablar de la República, pero como problemática en realidad. Porque resulta que después de todo este ordenamiento político que nosotros pudimos apreciar la semana pasada, donde analizamos lo que era el Senado, lo que era la magistratura, ¿cierto? Esta columna vertebral que llegaba hasta la asamblea, ¿cierto?, de los ciudadanos, que obviamente los patricios solamente podían ser ciudadanos, ya eso es bastante claro. Recordarle además que la ley era consuetudinaria, ya eso significa que la ley tiene tradición oral, no es escrita, no está registrada, ya, y por lo tanto los patricios eran los únicos y exclusivos dueños de la verdad porque eran los dueños de la ley, ya, ellos conformaban la ley, digamos, de acuerdo a su parecer, de acuerdo a sus intereses también. Entonces justamente esta última diapositiva habla o nos va a presentar justamente la República como problemática. ¿En qué sentido? En el sentido que este conflicto social, ¿no?, patricio plebeyo, permaneció por bastantes siglos más, ¿ya? Y la gran solución se viene a presentar recién a pocos años de iniciar la República, ¿cierto? Y como ustedes pueden apreciar ahí en el Power, ¿cierto?, de derecho romano, en la lámina, ¿cierto?, en la diapositiva, habla de que justamente este derecho romano tiene su origen en el conflicto patricio-plebeyo y en una reconocida primera huelga de la historia. Ya por primera vez, ¿cierto?, los plebeyos son capaces de levantar la voz y eh, establecer que no estaban, digamos, de acuerdo con las condiciones que les presentaba, digamos, el mundo patricio. Ellos se acordonaron, por decirlo de alguna manera, en uno de las 7 colinas, ¿cierto?, que tiene Roma, y decidieron parar sus funciones. Los patricios entendieron que debían realizarse algunos cambios, ¿cierto? Y lograron ceder ciertas frente a las presiones, ¿no?, de los plebeyos, que no tenían ningún derecho, ni derecho a tierra, ni derecho político, o sea, con suerte tenían derecho a respirar nomás, ¿ya? Nada más. Con todas estas presiones, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, cierto derecho romano, se da un gran paso fundamental, que fue más bien simbólico, no fue del todo importante, que fue la llamada leyes de las 12 tablas, ya leyes de las 12 tablas, que incluso si ustedes se fijan en el PowerPoint, en el otro que se llama Mundo Romano, las leyes de las 12 tablas se las voy a mostrar, están en la diapositiva 19. Se llama leyes de las 12 tablas porque justamente eran 12 tablas gigantes, digamos, de bronce, en donde por primera vez se escribió el derecho, ya por primera vez se transcribió, se registró, se codificó el derecho, ya, y se llaman 12 tablas justamente porque eran 12 láminas gigantes de bronce donde estaban escritos. Ahora, es simbólico porque en realidad de derecho, había pocas legislaciones en esto, ya, pero lo importante es que por primera vez fue escrito, ya, y esto representaba un principio de isonomía, es decir, de igualdad ante la ley, ya, para todos, no tanto como para patricios como para plebeyos, pero no fue suficiente, ya, en absoluto, o sea, no fue para nada suficiente, porque esto en realidad no arregló la situación por nada, pero sí fue un paso, ¿no?, para poder tener registrado y que toda la población, tanto patricio como plebeyo, tuvieran que respetar justamente las leyes que ahí estuvieran escritas, ¿ya? Pero insisto, fue simbólico, no tuvo mayor peso. ¿Por qué? Porque los plebeyos siguieron reclamando.
Al igual que en Grecia, el hambre de poder y ambición estuvo por la clase patricia, ya, que quería las tierras, ¿cierto? Y esto, fíjense además que fue la motivación también para la expansión de Roma, ¿ya? Eh, Porque resulta que en esta privación de los derechos que tenían los plebeyos, los patricios tuvieron que, en realidad, como correr el cerco, ¿no? Correr el cerco de sus propiedades, de sus territorios, y empezar a mirar, digamos, hacia el norte y hacia el sur también. Acuérdense que Roma está en el centro, ¿cierto?, de la península itálica. Pero bueno, nos vamos a detener ahí porque eso tiene que ver con la expansión que vamos, el próximo tema, a hablar después del derecho romano. Se empiezan a gestar leyes. Ustedes ven ahí una serie de leyes que creo que son importantes de revisar, ¿no? Inmediatamente al año después, ¿cierto?, de la creación de estas leyes de las 12 tablas que estaban justamente publicadas en el foro, ¿no?, en el foro de Roma, en la plaza pública de Roma, continuaron a lo largo de los años con la demanda, ¿cierto?, de derechos para los plebeyos. Por ejemplo, vamos viendo las leyes como modo de ejemplo solamente, ¿ah? Una por una. La ley Horacia Valeria, por ejemplo, que se crea inmediatamente después de la creación de las leyes de las 12 tablas, habla del derecho de apelación, ya por parte de la Asamblea, ¿no? En cuanto a las decisiones que tomen las magistraturas. Ya, algo nunca antes visto, ¿no? O sea, primera vez que se pone como en jaque a este poder legislativo, ¿cierto?, versus el ejecutivo. Primera vez que se puede reclamar, ¿no?, que puede haber un derecho, un criterio, ¿cierto?, de apelación frente a las decisiones que toma el ejecutivo, algo nunca antes visto, y en donde los plebeyos algo tenían, ¿cierto?, con estos tribunos de la plebe, que eran magistratura extraordinaria, que aparecían cada vez que tenían que representar los intereses de los plebeyos. Luego aparece la ley Canuleya en el año 445 a.C., que establecía el matrimonio para patricios y plebeyos, o entre patricios con plebeyos, ¿ah? Algo nunca antes visto, porque los plebeyos ni siquiera tenían derecho a matrimonio. Bueno, esta vez sí podían existir, digamos, matrimonios entre patricios y plebeyos, ¿ya? Una ley muy social, ¿no? Si ustedes se darán cuenta, casi como historia de Disney, ¿no? Luego tenemos las leyes licinas sextias, ¿no? Que, bueno, en realidad, estas les dolieron mucho a los patricios, ¿no? Porque establecía en el año 367, ya estamos a mediados del siglo IV, ¿no?, antes de Cristo. Estas leyes establecían que los plebeyos podían acceder a ser cónsules, ¿ya? Esto quería decir que podían presidir la república y podían comandar el ejército. No, no es para nada algo menor. Y además limitaba, por ejemplo, los territorios para los patricios. Entonces, con mayor razón y con mayor energía, los patricios comienzan a mirar hacia el norte, comienzan a mirar hacia el sur, y empiezan a correr el territorio y empiezan a anexar lenta y progresivamente territorios. Ojo con esta ley, súper importante. Luego tenemos la ley Oviña, hacia fines del siglo IV, ¿cierto?, en el año 312, que permitía que los plebeyos fuesen senadores, ¿ya? Tampoco menor. Los senadores aprobaban y rechazaban las leyes. Esto permitió que los plebeyos sí pudieran aprobar y rechazar, digamos, todo tipo de legislación que emanaba de la Asamblea de los Ciudadanos, compuesta esencialmente por patricios, pero que tenía este alcance, ¿cierto?, de los tribunos de la plebe, ¿cierto?, que podían legislar a favor de los plebeyos. Fue muy, muy difícil que así fuera, pero se permitió, ¿no? La ley Olgunia, en el año 300 antes de Cristo, permitió que los plebeyos fueran pontífices máximos, ¿cierto?, de la religión romana. Esta cuestión era súper importante, ¿ya? Si bien yo siempre le he dicho que los romanos imitaron todo de la religión de los griegos, ser pontífice máximo era un elemento muy importante porque definía el calendario, ya definía costumbres sociales de Roma, ya regulaba, ¿cierto?, el comportamiento. Entonces, era una especie de contralor del comportamiento, de las costumbres de la cultura romana. Ya este aparato religioso estaba concentrado siempre para patricios, ya, porque de ellos dependía en el fondo la vida de Roma, la vida social, la vida cultural, la vida educacional, incluso de los romanos. Entonces esta ley Olgunia, ¿cierto?, fue tremendamente importante para que los plebeyos accedieran a estos principios, ¿no?, que podían modificar o podían implementar parte de esta cultura, de estas costumbres, ¿cierto?, del mundo romano. Y la última ley que aparece ahí como ejemplo, ¿no?, es la ley Hortensia. La ley Hortensia, ya de principios del siglo III antes de Cristo, y que establecía la plebiscita, ¿no? Esta fue la ley que crea el plebiscito. Es decir, que
toda la palabra, ¿cierto?, de la plebe que en su mayoría estuviese de acuerdo en la asamblea, bueno, se transformaba en ley, inmediatamente en ley, tal cual como es hoy por hoy, ¿cierto?, el plebiscito. ¿Ya? Miren, hay un montón de leyes, ¿cierto?, que favorecieron a los plebeyos, ya sin lugar a dudas. Esto es solamente es como darle a aparecer, es como darle a conocer en realidad que el derecho romano fue efectivo, fue lento, fue progresivo, pero que en realidad los patricios siempre buscaron como una solución, ¿no? Bueno, hay más leyes para los plebeyos respecto a Roma, perfecto, pero nosotros vamos corriendo al cerco. ¿Ya? Y justamente de eso quiero hablar y quiero que se vayan a la presentación que dice Mundo Romano, ¿ya? Y nos vamos inmediatamente a lo que es la expansión de Roma. Estamos hablando esencialmente de la diapositiva, ¿ya? La diapositiva eh, 21, donde está el mapa de Roma, ¿cierto? ¿Por qué razón? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Gran parte de esta de la expansión del mundo romano se debió justamente a eso, ¿no? También a extender este poder, ¿cierto?, de los patricios. El ejército estaba destinado ciertamente a los patricios y no había otra razón, ¿no? Primero la expansión fue hacia el sur de la península itálica, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, hacia el norte de África, posteriormente hacia Europa Oriental y Medio Oriente. Y finalmente lo que fue Europa Occidental, ya estamos hablando del siglo I antes de Cristo. De hecho, les dejo en el correo, justamente para 2 semanas más, el CUC número 2, que habla justamente de este conflicto que tuvo Roma con Cartago, que era la gran potencia, ¿cierto?, del Mediterráneo del norte de África. Y sí, puede ser un poco violento el CUC, ¿no? Pero se van a dar cuenta de la política que tenían en realidad los romanos para poder expandirse. Existían dos tipos de tratados, ¿no? El aequum y uno iniquum. Ya voy a explicar esto. El tratado aequum era, es decir, la expansión por la buena o por la mala. Ya el aequum era por la buena, es decir, llegan los romanos a un territorio, ¿cierto? En este expansionismo. Entonces dice, bueno, mire, somos el mundo romano, nosotros queremos administrar, ¿cierto? Administrar sus tierras políticamente, ustedes pueden conservar su cultura, su religión, como que en el fondo no nos metemos con nada, pero eh, nosotros administramos política y económicamente el territorio, ¿ya? Y ustedes además tributan al Estado romano, porque los botines de guerra eran espectaculares, digamos, para los soldados, tanto patricios como plebeyos. ¿Ya? Es el tratado cuando el pueblo se anexaba de manera pacífica, era aequum. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo se negaba? O sea, no quería anexarse a Roma. Ahí era iniquum, ¿no? Los soldados enemigos se transformaban en prisioneros de guerra, la tierra era arrasada y la violencia que tenía Roma era bien drástica, ¿no? Bueno, se van a dar cuenta en este book que les envié respecto a las guerras púnicas contra Cartago. Ya los grandes, digamos, formas de tortura, ¿cierto?, fueron creadas por los romanos. Ya piensen nomás en la crucifixión de Cristo, era un método de tortura romana, como muchos otros, ¿no? Y esto además dio paso a otro proceso sumamente importante llamado romanización. ¿Ya? La romanización, vamos a afirmar que era un proceso de aculturación, ¿cierto?, de la cultura, ¿cierto?, de la cultura romana hacia los pueblos conquistados. De hecho, y los pueblos conquistados fueron llamados provincias. Piense usted en lo que significa provincia, ¿no? Provincia viene del latín provenciare, ¿no? Para los vencidos, las tierras para los vencidos. El término provincia es muy despectivo, ¿no? Es como la tierra anexada, la tierra que te gané en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que Roma plantea con el término provincia. Por eso que como que es, el término hasta el día de hoy, no ser de provincia es como, bueno, es como de segunda o tercera categoría, ¿no? Ese fue el término implementado por los romanos y ese fue el término que Roma le dio a todos estos pueblos que se fueron integrando. En este proceso de romanización, ¿ya? Se empezaron a dar cuenta que Roma tenía una cultura bastante rica, ya existía el latín, ellos ya tenían, ¿cierto?, arraigada la cultura griega, por lo tanto todos estos pueblos que vivían, digamos, diseminados,
llámese en Europa Oriental, en el norte de África, fueron adoptando sin ningún problema la cultura romana, ¿ya? Este proceso de aculturación fue bastante espontáneo, fue mayoritariamente espontáneo y en algunos casos impuesto. Y ahí está el rol también que tenían las legiones romanas, ¿no? Las legiones romanas se quedaban, permanecían y fueron incluso creadoras, tanto en la República como en el Imperio, de ciudades, ya en Roma, y fueron pioneras justamente en este proceso de romanización, ¿ya? Así que atentos con este concepto, que es muy, muy importante. Y para terminar, digamos, esta clase, nos vamos inmediatamente a la crisis del modelo republicano, ¿cierto? Diapositiva 22, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la verdad es que los patricios que se quedan en Roma, obviamente empezaron a administrar, empezaron a recibir bastante tributos, mucha riqueza, pero esto no iba a terminar bien, ¿ya? La clase política romana sí se volvió corrupta, ya se volvió muy injusta con las demandas de los plebeyos. Eh, esta institución se volvió inoperante, no fue capaz, ya hacia el siglo I antes de Cristo, Roma ya era tricontinental, ya tenía espacios tanto en Europa Occidental, en Europa Oriental, tenía tierras en Medio Oriente y en el norte de África, ¿ya? Y era muy difícil controlar una vasta extensión territorial, ¿cierto? Con un sistema republicano, muy, muy complejo. Eh, a tal punto que quienes empezaron a destacarse en este proceso, bueno, fueron los grandes generales romanos, ¿ya? Aquí los héroes sociales, ¿cierto? Los héroes de la población romana pasaron a ser justamente los generales romanos. Hay varios casos, ¿no? Pero vamos a analizar en este fin de la República, ¿cierto? Cuáles fueron las soluciones, bueno, y cómo se llega finalmente a un poder imperial. Eh, Hacia mediados, ¿cierto? Principalmente en el año 60 a.C., se crea un triunvirato, es decir, un gobierno de tres personas que se dividen justamente Roma en las tres partes, ¿no? Europa, Asia y África. El primer triunvirato, justamente este primer gobierno triple, era una especie de dictadura, pero de tres personas, ya para que se hagan una idea respecto a lo que yo les enseñé en lo que era la dictadura. ¿Ya? El primer triunvirato estuvo compuesto por Julio César, Pompeyo y Craso. Julio César al mando de Roma, ¿cierto? Pompeyo de Medio Oriente y Craso de África. Pero se produce una guerra civil entre los tres, ¿no? Había una guerra de egos muy importante. Y queda en el mando, ¿cierto? Queda en el mando Julio César, ¿ya? Julio César era un tremendo general de origen patricio, ¿ya? Pero tenía un defecto para los patricios súper importante. Julio César eh, era un patricio, pero era muy, muy pro plebeyo, ¿ya? Estaba muy a favor, ¿cierto? De todos los favores a los plebeyos. El mundo plebeyo lo idolatraba, ¿cierto? Era un ídolo, ¿cierto? Y el mundo patricio en realidad lo aborrecía, ¿ya? De hecho, la muerte de Julio César fue un asesinato y fue un asesinato justamente porque los patricios pensaban casi que él se iba a convertir en un rey de Roma, ¿ya? Y aquí se entrelaza un cagüín histórico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque Julio César, bueno, era invencible, ¿no? Fue quien conquista la Galia, que era un tremendo territorio en Europa Occidental. Yo creo que gracias a Julio César Roma tiene Europa Occidental, hay que decirlo con todas sus letras. Eh, pero Julio César se involucra, y aquí viene este problema, ¿no? Julio César se involucra con una princesa muy joven de 17 años, con una emperatriz de Egipto llamada Cleopatra, ¿ya? Eso va a generar un problema, ya en la historia de Roma, porque Cleopatra no tenía una buena reputación en el mundo romano, ¿ya? Para nada, para nada. Egipto todavía no estaba anexado, ya se anexa justamente en este periodo, ¿ya? Y Julio César estaba profundamente enamorado de Cleopatra, de hecho tienen un hijo, ya tienen un hijo. Eh, pero hasta ahí no hay mayores problemas, ¿ya? El problema lo tuvo Julio César en Roma, ¿no? Cuando en esta conspiración que se produce en el año 44 y afuera, ¿cierto? En las puertas del Senado romano asesinan finalmente a Julio César, ¿no? Esto, año 44, Julio César está solo en el poder un par de años, ¿cierto? Desde el 53 más o menos, no, miento.
Claro, bien digo, desde el 53 en adelante, desde el año 53 antes de Cristo hasta el 44, Julio César está solo en el poder de Roma, se convierte en un tremendo ídolo, pero los patricios piensan que él quiere ser rey, que quiere quedarse solo con el poder, y lo asesinan finalmente. ¿Ya? Eh, Julio César se convierte en todo un mito, ¿no? Y de hecho, el término César, ya, el término César queda configurado para los grandes personajes, ¿no? El zar en Rusia, César, el Kaiser en Alemania, ¿cierto? Ya, César se convierte en un título honorario, digamos, para todos los líderes y mandatarios, ¿ya? Después de la muerte de Julio César, ya, se produce un segundo triunvirato, ¿ya? Entre el año 43 y el año 27 a.C. ¿Ya? Este está compuesto por Octavio, Lépido y Marco Antonio. ¿Ya? Octavio, César Octavio, ¿cierto? Queda a cargo de Roma, Lépido de Medio Oriente y Marco Antonio, de estos tres, el mejor soldado, el mejor general, Marco Antonio queda en el norte de África. Y acá también se entrelazan, y acá pesa mucho más esto lo que le estoy contando, de este cagüín histórico. ¿Por qué razón? Porque resulta que respecto de este triunvirato, Marco Antonio era sobrino de Julio César. Julio César no tuvo hijos, ¿cierto? Varones, ¿ya? Y Octavio era su único, digamos, sobrino. De los tres era el más débil, el más enfermizo, digamos. En realidad como que nadie daba un peso por Octavio, pero sí era inteligente. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Marco Antonio era el mejor, sin lugar a dudas. ¿Y a dónde viene el pero? Marco Antonio dirige el norte de África y se involucra sentimentalmente ni más ni menos que con Cleopatra. ¿Ya? Cleopatra, ¿cierto? La ex mujer del tío, ¿no? de Octavio. ¿Ya? Comienzan estas guerras de ego, estas guerras civiles, Lépido queda inmediatamente fuera, Marco Antonio ahora dirige Medio Oriente y el norte de África. Eh, ¿Y qué va a suceder? Bueno, eh, queda Octavio y queda Marco Antonio. ¿Ya? Marco Antonio tenía todas las herramientas, digamos, y el poder como para terminar, digamos, con Octavio en Roma, pero Octavio tiene la mejor estrategia, digamos, no militar, digamos, en base a su inteligencia. ¿Y qué pasó? Que cuando Marco Antonio se enamora de Cleopatra, Marco Antonio deja de lado todo el mando. ¿Ya? En el fondo deja de lado su dirección política, su dirección militar, se dedica a tener fiestas con Cleopatra, lo pasan espectacular, carrete todos los días, qué sé yo. Y ahí Octavio, ¿qué es lo que plantea? Plantea en Roma y establece lo siguiente. Bueno, ¿saben qué? Aquí Marco Antonio, fuera de dejar de lado, digamos, su dirección y confiarse, Marco Antonio quiere, esto es lo que establece Octavio, lo que dice Octavio, digamos, en Roma, dice que Marco Antonio en el fondo quiere reunirse con Cleopatra, ¿ya? Y establecer un imperio egipcio y tomar Roma, ¿ya? Algo aceptable, creíble, por este enamoramiento que Marco Antonio tenía con Cleopatra. Roma, viendo la mala gestión de Marco Antonio, cree y establecen fuerzas y se establece entonces una guerra entre las tropas de Octavio y las tropas de Marco Antonio. De hecho, se enfrentan en el año 31 antes de Cristo en un combate naval llamado Actio. Y en este combate naval, ¿cierto? Son derrotadas las fuerzas de Marco Antonio. Marco Antonio termina suicidándose, Cleopatra también, con la famosa cicuta, ¿cierto? Y el terreno queda absolutamente despejado para Octavio. El Senado alaba esta acción de Octavio. En el fondo, Octavio ha salvado a Roma, ¿ya? Y entre el año 31 y el año 27, Octavio queda con un montón de poderes emanados por el Senado, ¿no? Pontífice máximo, dictador vitalicio, eh, son como 28, 29 títulos honorarios, ¿no? Y el más importante es el que se le otorga el año 27 a.C., que es el cargo de imperator. Y de esta manera, Octavio, ¿cierto? El rival más débil de este último triunvirato, se transforma en el primer emperador de Roma, Octavio Augusto, ¿no? Y es así como asciende al poder, ¿ya?
Y ahí tenemos, ¿cierto?, la conformación, a partir de este medio cagüín amoroso, ¿no? La conformación entonces y el ascenso de Octavio que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, espero que haya quedado claro estos temas, ¿no? En relación a la República y, bueno, cualquier duda, nos vemos mañana en la clase del día martes en la tarde. Nos vemos por Zoom, les mando ahí la dirección en el correo. Que tengan muy buen día y muy buena semana, estimados cadetes. Nos vemos.